Hola, soy Luis Gómez Borjas y estoy aquí para mostrarte una manera diferente de ver el liderazgo. En esta oportunidad tenemos un capítulo un poco diferente, un tanto más largo de los que acostumbro a publicar, pero es muy especial. Fui invitado a un podcast llamado Tu Voz Ejecutiva, moderado y creado por mi gran amigo Juan Manuel Rincón. Les dejo los enlaces en la descripción de este capítulo y vamos a estar hablando un poco acerca de qué influencia o qué enseñanzas podemos traer de las artes marciales japonesas al mundo del liderazgo, al mundo del líder. Sin más preámbulo, los dejo con Tu Voz Ejecutiva. Bienvenidos a este nuevo espacio de Tu Voz Ejecutiva. Este es un espacio pensado, diseñado para todos aquellos que son líderes o van camino de serlo en el ambiente organizacional y sienten que están llamados a seguir desarrollando sus competencias de comunicación con sus equipos de trabajo. En esta oportunidad tenemos un tema muy especial. El tema de las artes marciales y las artes marciales que tienen para decirle al mundo del liderazgo y al mundo de la comunicación en el ambiente empresarial. Y para ello tenemos un invitado súper especial, Luis Alberto Gómez Borjas, un gran amigo, ingeniero de sistemas, ha estado en el campo del desarrollo comercial, de la industria del software, se especializó en telemática, es coach ontológico, ha sido gerente con equipos a cargo, y actualmente es consultor en gestión de cambio, coaching ejecutivo, liderazgo. Y tiene también algo especial para este podcast, que es practicante de artes marciales japonesas. Les habla Juan Manuel Rincón Pico, máster en coaching directivo y liderazgo y abogado laboralista. Y sin más, empezamos. Bienvenido, Luis, a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Juan Manuel. De verdad que es todo un honor y un placer estar aquí contigo. He escuchado tu espacio. Me encanta la forma en que lo has llevado hasta ahora. Y nada, no puedo decir mucho más de la presentación. Pudiese agregar que, nací en Caracas. Sin embargo, también soy colombiano. Ya tengo 9 años acá en Bogotá. Y tengo como esa doble cultura. Por el lado de mi papá colombiano, por el lado de mi mamá venezolano. Y hemos vivido un poco de ambas cosas, ¿no? Si bien tenemos muchas similitudes, también tenemos esas pequeñas diferencias que hacen esa riqueza mucho más brillante, mucho más bonita, ¿no? Maravilloso, Luis. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Y olvidé mencionar algo especial, y es que además eres escritor. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito de ese Luis ingeniero del mundo del software, e igualmente ese Luis coach, y ese Luis escritor, y ese Luis practicante de las artes marciales. Sí, es una combinación un poco rara, extraña, porque ingeniero de sistemas es bien cuadrado, ¿no? Y yo sí considero que tengo esa tendencia un poco más natural, a ser un poco más cuadrado, más estructurado, pero siempre, tal vez por una inquietud de llenar ese espacio, he tenido esa necesidad de buscar el lado más blando, más soft, más humano, ¿no? Okay. Y si bien yo me gradué como ingeniero de sistemas y estuve programando un tiempo, rápidamente entré en el mundo comercial. Yo, viendo en retrospectiva ahora, entiendo que fue más por esa búsqueda del contacto humano, el contacto con el otro. Okay. En el ámbito comercial, ventas, tienes que saber muy bien escuchar el dolor del otro. Tienes que entender realmente qué es lo que está buscando el cliente. Y por ahí más o menos me fui, orientando, ¿no? Ok, muy y bien. El tema de las artes marciales, empezó como un gusto por moverme, por lo físico. En Venezuela, de hecho conversaba ayer con un amigo, me dice, pero es que los venezolanos sí practican muchas artes marciales. Sí, es verdad. Es un poco acá como en Colombia, es mucho el fútbol, mucho el ciclismo,
allá es mucho artes marciales. Entonces, digamos que fue esa búsqueda también como de algo que me permitiera moverme. Yo no me considero muy bueno en juegos de equipo como fútbol o básquet. Y esto me permitía moverme, me permitía aprender. Y bueno, es un poco lo que vamos a conversar ahora. Genial, genial, Luis. Porque Luis, además de tener una mirada amplia del mundo, porque has conocido diferentes culturas y además de la formación y todo lo que hemos mencionado, has liderado equipos. Y eso pues es muy especial porque has podido poner en acción tu formación y tu formación integral desde el punto de vista de la ingeniería, pero también desde el punto de vista del mundo del coaching. Y bueno, estamos aquí en este podcast particularmente también orientados a explorar un poco ese tema de las artes marciales. ¿Qué tienen las artes marciales para el mundo del liderazgo y qué tienen las artes marciales para el mundo de la comunicación empresarial? Y antes, digamos, de preguntarte de manera puntual qué puede obtenerse de enseñanzas de ese mundo de las artes marciales, pues quisiera pues preguntarte qué son las artes marciales y en concreto qué artes marciales practicas, ¿no? Sí, a ver, como te comentaba antes de que empezábamos a grabar, las artes marciales existen desde que existe el ser humano. Ok. Incluso nuestros ancestros, no sé, el Homo erectus, desde que agarró un palo y lo usó para defenderse de la fiera o para combatir con una tribu rival, existen las artes marciales. Entonces, el espectro de artes marciales es muy amplio. O sea, tienes desde el boxeo, artes marciales, digamos, de origen chino, como el Kung Fu o el Wing Chun, que es muy famoso por Bruce Lee. Su maestro era maestro de Wing Chun. Tienes artes marciales de origen indio, o sea, de la India. Y en particular, las que yo practico son artes marciales japonesas. Se llaman, o se le conocen en su conjunto como Budo. Budo. Okay. O sea, Bu es guerrero y Do es camino. El camino del guerrero. El camino del guerrero. O la vía del guerrero, también se puede entender así. Entonces, dentro del Budo entran todas las artes marciales tradicionales japonesas, que hay muchas. Hay muchas. O sea, de hecho, anualmente en Japón se hace un festival donde muchas escuelas van a presentar su arte. Yo practico en particular Aikido, que es un arte marcial que, digamos, para ponerlo de forma sencilla, aprovecha de cierta forma la fuerza del ataque o del atacante para proyectarlo, controlarlo, sin hacerle daño. Okay. O sea, la idea, el Aikido es como una evolución un poco más reciente. De hecho, fue un arte marcial creada en el siglo XX, años 20, 30. Viene de artes marciales más antiguas, pero el fundador del Aikido, que era Morihei Ueshiba, él, digamos, lleva esto un poquito a otro nivel y dice, mira, esto lo podemos usar en vez de para destruir al otro, para construir juntos algo. Entonces, él lo lleva a un nivel, digamos, a un enunciado máximo en el que en el caso de un ataque, tú no lastimas al atacante. Eso es muy difícil de lograr. Imagino, claro. Muy difícil de lograr. Okay. Yo no sé si yo estoy en capacidad de hacerlo. Sí, sí. Pero es como la idea que te guía en la práctica del Aikido. Entonces, vamos, Budo, camino del guerrero. Sí. Esa es la gran sombrilla. Ajá. Y allí está Aikido, que es una de las que practicas. Es una, la principal, digamos, en la que tengo más tiempo, en la que he dedicado más tiempo también. Tenemos otra dentro de nuestra escuela, que es el Yodo, que es el bastón, camino del bastón. Es un palo, por ponerlo de forma sencilla, de 1.28 centímetros de largo. Es un poquito más largo que el sable, por ahí unos 15, 20 centímetros más largo que el sable, y está hecho para ganarle al sable. Entonces es un palo de madera que está hecho para ganarle un arma que corta.
Entonces, el nivel de precisión que se debe desarrollar en ese arte es muy alto, ¿no? Evidentemente, nosotros en esta época no practicamos con sables cortantes, por lo menos eso, ¿no? Pero sí se mantiene la mística y, digamos, el trabajo para lograr ese nivel de precisión, ¿no? Y detrás de eso, bueno, todo un desarrollo que, bueno, después lo vamos a profundizar. Otro arte que practico es el iaido. El iaido es el arte de desenvainar la espada cortando. Es desenvainar, cortar. O sea, todos los katas de iaido tienen 4 fases. Tienes el desenvaine, el corte, limpieza del sable, de la sangre, y envainar de nuevo la espada dentro de su vaina. Esas 4 fases están presentes en todos los kata. Un kata es un esquema, por ponerlo de alguna manera, una secuencia de movimientos codificada. Son movimientos que ya se saben cómo son, y uno, como un practicante, debe aprender a hacerlo de forma eficiente, de forma correcta, también estéticamente, digamos, que tengan una estética particular y que tienen una forma de ejecución y un ambiente emocional muy particular también. Entonces, digamos que esos son como los tres. Los 3 que practicas. Resumiendo, Aikido es más, tiene trabajo de armas, pero es más de cuerpo. Ok. Yodo y Aido. Y Aido. Y todos ellos dentro del camino del guerrero. Todos forman parte del camino del guerrero. Ninguna de estas artes tiene competencia. No es como el judo. El judo también es, digamos, parte del budo, pero el judo es un deporte también. Entonces tiene competencia, tienes campeonatos, tienes toda una serie de codificación de colores de cinta, porque tienes que nivelar a los diferentes competidores. En el Aikido, el Yodo y el Iaido no tienen eso, no tienen campeonatos, no tienen competencia. Ok. Y de hecho, cuando mencionas el camino del guerrero, casi que de alguna manera me viene a la mente que allí debe haber algunos mensajes para el mundo del que es líder, porque, bueno, estamos hablando del camino del guerrero. Veamos a ver si eso es así o estoy equivocado. Quisiera también preguntarte, Luis, tú, además de practicante, eres maestro, enseñas Soy profesor. Soy profesor, no me considero maestro. Ok. Porque, o sea, desde mi punto de vista, para ser maestro tienes que también llegar a un nivel muy alto, ¿no? De expresión y también de facilidad de poder, de recursos para poder enseñar. Yo doy clases, he dado clases también en el pasado. Ahorita, bueno, después de pandemia nos paramos un poco, pero sí, tengo, digamos, como ese sombrero de instructor, ¿no? Ok, fabuloso. Entonces, desde ese sombrero, donde eres practicante, eres instructor, estamos hablando de 3 artes marciales que nos acabas de describir, y para entenderlas, de qué se trata cuando hablamos de ellas. En ese mundo del camino del guerrero, del budo, si te entendí bien. Y dado que has estado en el ámbito empresarial, has sido líder empresarial, has tenido equipos a cargo, ¿qué lecciones podemos o ves tú que se pueden traer de ese mundo del camino del guerrero al mundo empresarial? ¿Qué has visto que sea especial y que indudablemente hayas puesto digamos, en tu estilo de liderazgo, en tu forma de acompañar a los equipos que has tenido a cargo? Bueno, ¿qué hay allí? ¿Qué hay allí para el mundo de los ejecutivos en la empresa? Sí, bueno, hay bastantes cosas, pero, a ver, como es un camino, todo camino tiene un principio. Ok. Y el Muy bien. principio aquí es empezar por uno mismo. O sea, si bien estas artes no tienen competencia, no tienen campeonatos, no tienen trofeos, están dirigidas o están diseñadas principalmente para combatir o para, digamos, dominar al adversario más importante que tenemos todos, que somos nosotros mismos, Oye. la mayoría de las veces, ¿no? Entonces es empezar por uno mismo, es como
voltear la mirada hacia el ser que es uno y empezar a limpiar, más bien, porque si va haciendo un paréntesis aquí, en nuestra escuela, o nuestro maestro, él hace mucho énfasis en que los movimientos realmente no es poner, es quitar. Quitar, digamos, movimientos parásitos, como que generan ruido. Okay. Es un poco, bueno, de lo que yo tengo como ser humano que tengo que quitar. Yo tengo que quitar tal vez limitaciones, tengo que quitar miedos, tengo que quitar creencias, tengo que quitar a lo mejor ciertos, digamos, posiciones emocionales que no me están ayudando. Y en ese quitar te das cuenta que, bueno, ok, pongamos que tengo miedo, no sé, a caer, en el caso del Aikido, porque nosotros caemos mucho en el Aikido. Tengo miedo a caer, ok, ¿de dónde viene ese miedo? ¿Por qué no quiero caer? ¿Por qué no quiero caer hacia atrás? No confío en mi compañero, no confío en mí, en mi capacidad de poder caer sin golpearme en la cabeza. Ok, bueno, sí, puede ser eso, puede ser que necesite yo aprender primero físicamente cómo se hace eso. Pero incluso así es posible que todavía tenga un poquito de aprensión. Entonces empiezo yo a mirar poco a poco hacia adentro. Y me empiezo a dar cuenta que como ser humano tengo un montón de cosas aprendidas desde la infancia que pueden estar limitando, digamos, mi expresión en el campo de la práctica marcial, de expresión marcial, pero también con mi expresión como líder, como persona. Si lideramos, el líder lidera desde sí, desde lo que es como ser humano. Y todo eso que nos limita, todo eso lo que le tenemos miedo, todo eso lo que no nos permite pasar de un límite, es parte de nosotros. Entonces el Budo o el camino del guerrero te invita a empezar a mirarte a ti y empezar a educarte y tener como una mirada autocrítica, compasiva también, y entender que todo tiene un proceso, ¿no? Al final. El liderazgo de sí mismo antes que ir a liderar a otros. Exactamente. Y desde allí, ¿cómo sería ya en el ambiente empresarial? Y para quien no está en las artes marciales, ya nos dabas unos tips de qué significa trabajar en sí mismo antes que salir a liderar a otros. Ya nos mencionabas el tema de vencer miedos, el tema de ver cuáles son mis límites. Bueno, ¿qué le significa a un ejecutivo que está escuchando este podcast el trabajar en sí mismo? Que sería fabuloso que optara el día de mañana por practicar un arte marcial y comenzar a descubrir que allí hay un camino que le puede contribuir, como el que nos acabas de mencionar. Pero, ¿qué aspectos hay que trabajar antes de ser un verdadero líder o estar en condiciones de ser un verdadero líder en el ámbito empresarial? Sí, ahí es importante también como destacar que muchas veces nosotros nos conseguimos con el rol de líder, a veces ni lo esperábamos, o a veces sí lo esperábamos y creamos las condiciones para ser líder, pero no nos hemos preparado para hacerlo. Entonces, digamos que yo no veo como condición indispensable que tú tengas que trabajar en ti para ser líder. De hecho, mucha gente está siendo líder y bueno, ha hecho lo que puede, entre comillas. Otros como tú, como nuestros compañeros han hecho, digamos, con certificaciones de coaching, etcétera. Pero digamos que es un camino que puede ser paralelo. Ok. Puedes ser líder hoy, puedes ser un líder ya confirmado, puede ser un líder que está empezando, puede ser alguien que está pensando en ser líder y trabajar, por ejemplo, con las artes marciales en desarrollarse como ser humano. Evidentemente eso le va a permitir desarrollarse como líder, ¿no? Entonces, te cuento una anécdota. Yo en mi escuela, yo empecé en 2008 en Venezuela y me mudé para acá, para Colombia, en 2014. Yo era alumno. Yo no había dado, había dado algunas clases porque nuestro profesor, él a veces dice, bueno, me voy de viaje, da la clase tú estas semanas. Y lo hacía con varios de nosotros. Yo había dado algunas. Yo estando aquí solo dije, bueno, yo quiero seguir con la línea de mi escuela.
Entonces me vi forzado a crear un dojo. ¿Qué es un dojo? Un dojo es el lugar donde entrenas. Ah, ok. El lugar donde, sí, donde entrenas. Entonces monté el dojo. No tenía muchos alumnos, pero poco a poco fueron llegando. Y me di cuenta que en el enseñar, en el liderar a otros, tú aprendes. ¿Por qué yo llegué a esa conclusión? Porque ya yo venía observándome o había adquirido el hábito de observarme. Entonces yo me estaba observando como instructor durante la clase. Y me daba cuenta que veía las falencias del otro. Y también me recordaba de las propias mías cuando estaba empezando. Y entonces era buscar la manera de decir, ok, ¿cómo habilito yo el espacio emocional? ¿Cómo le muestro yo a esta persona cómo puede llegar a hacer este movimiento en particular? Entonces yo empezaba a observarlo. O sea, ahí viene el primer tema que podemos, digamos, abordar. O sea, dijimos, ok, primero observarse uno, pero ahora observar al otro. O sea, estar abierto a observarlo, a escucharlo, a ver cómo está. Pues la gente tampoco está todos los días de la misma manera. Así es. De hecho, yo las clases las daba en la noche, 7 de la noche, más o menos. Y ya a ese momento la gente viene a veces cargada. Sí. Hubo algún problema en el trabajo. El día. Tuvo un problema con la esposa, o no sé, no le cayó bien la comida. O sea, pueden ser miles de cosas. Y lo que te comentaba al principio, antes de comenzar a grabar, cuando en el Aikido, los ataques, muchos sean con agarres, agarrar la muñeca, agarrar el hombro, ¿no? Es como para empezar a calentar un poco digamos, el cuerpo y también el hábito de, entre comillas, atacar el otro, ¿no? De tocar al otro. Sí. Y en ese agarre, en ese contacto físico, yo me empecé a dar cuenta de que yo percibía el estado en que estaba el otro. Si era una persona que estaba nerviosa, que estaba molesta, que tenía miedo. Sobre todo las personas que empiezan, ¿no? en la práctica. O incluso me di cuenta una vez, o varias veces, de personas que eran muy perfeccionistas con ellos mismos. Ok. Y entonces como que se quedaban en la mente y empezaban como a tratar de hacer bien, entre comillas bien, el movimiento, pero se juzgaban al mismo tiempo. Entonces eso lo impedía. ¿Y qué hacías con esa información? O sea, tú al acercarte al otro en tu, digamos, tu actividad como instructor, lo percibías al perfeccionista, percibías que venía con alguna angustia o con algún miedo. ¿Para qué te servía esa información? ¿Qué hacías con eso? Ok, primero tener como la conciencia de qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso es súper importante para el líder. ¿Cómo está tu equipo? ¿Cómo está esa persona que está llegando al dojo, al lugar donde entrena? En este caso puede ser la oficina. ¿Cómo está llegando la gente aquí? Fabuloso, sí. ¿Bien? Muy bien. Eso como lo primero, estar consciente de eso, que es un elemento que no lo puedes descartar. O sea, no estamos aquí solo para repetir movimientos. O en el caso del líder, no estamos aquí solo para estar en una reunión y un trámite de que, bueno, sí, hicimos la reunión. No, estamos aquí para algo, para aprender. ¿Ok? En el caso de las artes marciales. Ok, yo sé que, por ejemplo, la persona es perfeccionista y está muy en la cabeza. Entonces, en esos casos, por ejemplo, yo digo, bueno, vamos entonces a sacarlo de la cabeza. Entonces, vamos a ponernos a hacer algún ejercicio que requiera mayor inversión de movimiento, digamos, instintivo. Entonces, por ejemplo, en el Aikido hay muchas caídas. Uno cae, se levanta, cae, se levanta. Lo ponía a caer y levantar, caer. De forma repetitiva, de manera que poco a poco se fuese saliendo de ese pensar, de ese... De la estructura como tan inflexible o perfeccionista. Y ahí, por ejemplo, es un buen ejemplo porque ya cuando pasaban varias clases o semanas, incluso meses, y que tú ves que la persona seguía un poco en esa actitud, porque movernos desde nuestras estructuras no es fácil, y que la persona seguía como con esa autocrítica, autoflagelación a veces incluso, entonces tú le recuerdas, tú te acuerdas cómo llegaste tú aquí, cómo caías cuando empezaste.
y tú ves que la mirada se ilumina, y dices, wow, sí, yo lo hacía muy mal, pero ahora lo hago un poquito mejor. Y entonces en esa mirada hacia atrás es también reconocer los logros, que es súper importante en los equipos. Súper importante, sobre todo en equipos comerciales. De hecho, escuché un podcast con una señora, no me acuerdo el nombre, tuyo. ¿O María Teresa? María Teresa. Sí. Y ella hacía alusión a ese tema, ¿no? Del reconocimiento. Y el equipo comercial carece mucho de eso. Ok. Es de que, mira, se vendió, pero sí, tengo el target para el siguiente trimestre. O sea, yo lo que hice este trimestre se olvidó. Ajá. Y muchos líderes pecan de entrar en esa dinámica. Sí, se hizo, chévere, muy bien, te dan una palmadita y ya. Y sigamos para el que viene, ¿no? Sí. Pero el líder sí debe como que crear ese hábito de mirar hacia atrás y mostrarle a su equipo cuál es la evolución que ha tenido en el tiempo, cuáles son los logros que ha tenido en el tiempo, para que también se den cuenta de lo que son capaces. O sea, Pero es muy potente, Luis, lo que nos acabas de decir en materia del acompañamiento de las personas del equipo. Porque, si te estoy entendiendo bien, desde el mundo de las artes marciales, cuando te ha correspondido hacer el rol de liderazgo, de acompañar el desarrollo de otros, lo primero, además de haber trabajado sobre ti mismo, en un permanente proceso de observarse, de ir creciendo en tus habilidades y demás, pero ya cuando ya estás acompañando a otros, y te estoy entendiendo bien, lo primero es esa observación, ese escuchar, ese percibir cómo viene el otro. Ese acercarse de manera particular para entender el ser del otro. Y a partir de allí, tú creas, desde el arte marcial, toda una estrategia para efectos de que ese otro vaya soltando o vaya desarrollando o vaya sacando aquello que tiene que ir puliendo en términos de sus posibilidades, de su talento. Y no solamente eso, sino que lo haces de manera individual, porque habrá el que venga, como decía, muy perfeccionista, habrá el que venga con miedo, habrá el que venga... Y para cada uno le das un tipo de acompañamiento, sino que además luego le vas a ir permitiendo que observe su evolución. No simplemente lo sueltas, sino que tú eres quien le comunica, quien le hace ver cómo va creciendo, para que esa persona vaya afianzándose, ganando esa confianza y vaya observando que sí está pudiendo, que sí está creciendo esas competencias. Sí. Así es en el mundo marcial. Sí. Y nos estás invitando a que así sea también en el mundo empresarial. Sí, digamos que, bueno, en mi caso es natural. O sea, porque claro, el budo se trabaja a través del cuerpo. Con el cuerpo es el instrumento que tú usas para desarrollarte dentro de esa disciplina. Y como tú como coach ontológico, o sea, lo sabes, nosotros intervenimos a través del cuerpo también. O sea, el cuerpo es súper importante. El cuerpo, digamos, es donde están todas las emociones. Al final, pensamos con nuestro cuerpo, aunque no lo veamos, pero ahí está. O sea, a través del cuerpo, nosotros integramos, digamos, todas estas conductas de forma natural. Entonces, vemos que este proceso que yo te cuento acá como muy resumido, fue años, pero ha sido un proceso, digamos, que se ha ido integrando, digamos, dentro de mi propio ser, ¿no? Mi propia persona. Entonces, sí, está todo esto, el observar al otro, escucharlo, habilitarle, digamos, ese espacio para que él se desarrolle, que se observe más que se juzgue, ¿no? Que se observe lo más objetivamente posible entra en el rol del líder. Y en el caso del budo, del instructor o el maestro, decir, mira, esto no lo estás haciendo correctamente, debería ser así. Entonces trata de hacerlo de esta manera, comienza por este lado, para que tú vayas evolucionando poco a poco.
Y ahí entra lo que te comenté en algún momento, el tema del estado de flujo, ¿no? Ok. Me imagino que has leído de este tema, ¿no? Que es ese estado en que tú estás haciendo una actividad que no es tan fácil que te aburre, pero tampoco es tan difícil Complicada, que te frustra. Sí. No es tan fácil que te aburra ni tan complicada que te frustre. Exacto, Ok, que te detenga. ok. Y tú lo ves, bueno, lo ves en personas que hacen artistas, por ejemplo, que se les pasa el tiempo. Bueno, a mí con la escritura a mí se me va el tiempo volando. Ajá. Arranco a escribir a las 9 de la mañana y ya son las 3, 5 de la tarde y no me he dado cuenta. Uno entra como en ese estado de que estás haciendo algo que no te creías capaz, pero que lo estás logrando. No es tan difícil como para tú decir, no, tiro la toalla. No es tan fácil que te aburres. Y en el dojo, en el budo, nosotros tratamos de incentivar eso a los alumnos. Entonces, vemos que él logra hacer cierta cosa, cierto movimiento, cierta técnica. Entonces le ponemos un pequeño grado mayor de De dificultad. dificultad. Ok. De hecho, nosotros en nuestra escuela, cuando llega alguien nuevo, nosotros no tenemos como un programa estricto de estas son las técnicas que tienen que aprenderse los nuevos, estas son las que se tienen que aprender los intermedios y estas son las que se tienen que aprender los de arriba. No, todos aprenden todas. Entonces hay algunas que son un poquito complejas, que tú ves los nuevos que abren los ojos grandes y dices, wow, o sea que no, dale. Entonces lo pones a trabajar con alguien que tenga un poquito más de experiencia. En los encuentros, que nosotros llamamos seminarios, digamos de nuestros maestros, los maestros por lo general, y esto yo lo he visto no solo en el Aikido, muchas artes lo hacen, ponen a los que tienen más experiencia a entrenar con los que están llegando, o los que tienen mucho menos experiencia, como para irlos integrando. Entonces también está ese aspecto de cómo tú generas ese ambiente en el que los que ya tienen cierto tiempo trabajando contigo acompañen también a los que están llegando. Que no dejen al nuevo solo. Que le den una acogida, que le permitan ir entrando, que ir soltándose, ir adaptándose a ese nuevo ambiente. Nos hablas desde el ámbito del arte marcial, pero indudablemente en el ámbito empresarial, ¿cuántas veces vemos personas que llegan a las organizaciones y prácticamente les sueltan a que se defiendan como puedan? Pero no hay un grado de acompañamiento acorde con su pues sí, son nuevos, ¿no? Sí, y hay una riqueza en esa novedad. Ajá. De hecho, o sea, eso pasa mucho. Yo lo he visto mucho con mi maestro. Maestro, él es francés. Ya tiene 40 años, digamos, enseñando. Y es también una lección de humildad. Muchas veces nosotros, que ya tenemos experiencia, empezamos a ejecutar una técnica, pero ya estamos, entre comillas, viciados. Tenemos nuestras mañas. Ajá. Aplicamos fuerza cuando no hay que aplicar fuerza. Hacemos algún truquito para que salga bien. Sabemos esconder lo que no está muy bien. Entonces, eso pasa en los equipos también. Esas mañitas. Ok. Y muchas veces pasa que el maestro viene y dice, llama a un nuevo que tiene 2 clases y dice, muestra cómo lo haces. Y lo hace bien. Sí, con sus falencias, pero entonces, ¿qué captamos nosotros los que tenemos un poquito más de experiencia? Y wow, primero, bueno, bajo la cabeza porque, o sea, a lo mejor no estaba haciendo lo suficientemente humilde que debería ser, ¿no? De reconocer esa riqueza en otro. Y me doy cuenta también, que es lo más importante, de que esa persona con una mirada nueva está captando, digamos, tal vez la esencia que yo no estoy logrando captar, porque estoy con un ruido, ya con un alto. Okay. Y en los equipos se da también. Hay muchos equipos comerciales que ya tienen sus costumbres y su forma de hacer las cosas. Y puede ser que se cierren, si el líder no habilita ese espacio, que se cierren también a beber de ese conocimiento o de esa frescura que trae el nuevo, independientemente de la edad que tenga. Y
como te entendería como esa apertura a lo que quien llega como nuevo también tiene para aportar. Vendrá a lo mejor de otras compañías o vendrá recién egresado de su universidad, pero indudablemente que tiene mucho para decirle, para aportarle al equipo y unas lecciones de humildad para efectos pues bueno, todos tenemos algo que agregarle al equipo como tal. Sí, y sobre todo como esa mirada desde otro ángulo, Sí. que nosotros tal vez no estábamos viendo. Ver las cosas distinto, porque no tiene, digamos, el hábito que se ha venido creando en el grupo. Sí. Muy interesante la mirada hacia quienes llegan como nuevos a los equipos. Y quisiera retornar un poquito a algo que mencionaste, que es también muy poderoso. Es el tema de la zona de flujo y cómo el líder entonces está atento a ir generándole cada vez más reto, más maestría, más capacidad a aquel que está acompañando. Seguramente arrancará con retos, digamos, más sencillos, y en la misma medida en que ese instructor o ese acompañante va viendo que el otro va, digamos, adquiriendo esas habilidades, va llevándolo a otro nivel y a otro nivel. Y eso en el ámbito empresarial, que lo refieres desde el arte marcial, pero eso en el ámbito empresarial, en los estudios por ejemplo, de Teresa Amabile, de un texto que llama El principio del progreso, lo refieren como el factor de motivación más importante que puede tener un ser humano en el plano ejecutivo, en el plano organizacional. El hecho de que pueda, estando en una organización, desarrollarse en sus competencias y ser cada día más en sus habilidades, en su capacidad profesional. Y lo que nos dices, lo entiendo así, Luis, si quisiera, si me compartes si te estoy entendiendo bien. El que está allí acompañando tiene en su mirada el poder crearle escenarios al otro para que efectivamente cada día vaya, digamos, su zona de flujo vaya subiendo. ¿Es así? Sí, digamos que lo podemos tal vez parafrasear o, digamos, ampliar, ¿no? A ver, el instructor o el profesor o el maestro, digamos, de un arte marcial, está ahí con un para qué, ¿no? El para qué, el objetivo, la misión, que es hacer crecer, digamos, no hacer crecer, digamos, dar, digamos, ese conocimiento, ¿no? Enseñar lo que él es también, enseñar lo que él es. Él, digamos, el profesor y maestro y tutor está modelando al otro. Por ejemplo, yo como profesor, yo no les pido nada a mis alumnos que yo no pueda hacer. Maravilloso. Y lo mismo debería ser un líder. Yo no debería estar, yo no le estar pidiendo nada que yo no me crea capaz yo mismo de hacer. De hecho, Alejandro Magno lo hacía así. Alejandro Magno lideraba a sus tropas ahí, en el campo de batalla, en primera línea. De hecho, por eso es uno de los factores que lo llevó a conquistar prácticamente toda Asia, ¿no? Evidentemente, en el mundo empresarial está otro factor, que tú dices, bueno, yo tengo que tener en mi equipo gente que me complemente, cosas que yo no sé hacer. Pero aquí no se trata más tanto de la competencia técnica, sino de ese reto emocional que tú mencionabas ahorita. O sea, yo no le pido a mi equipo nada que yo no esté dispuesto a hacer, que no esté dispuesto a aprender. Okay. ¿No? O sea, tal vez yo no sé de marketing. Sí. Yo no soy experto en marketing, yo no tengo nociones, pero no sé. Pero si yo tengo a alguien en mi equipo de que sí es experto en marketing, ok, yo digo, yo te pido esto, que yo sé que a lo mejor no lo sabes hacer hoy, pero sé que estás en capacidad de aprenderlo. Y voy observando hasta dónde puedo pedirle, ¿no? Entonces, es como estar muy atento a esos límites, tanto individuales de cada uno de los integrantes del equipo, como del grupo en general. ¿Okay? Porque
Por ejemplo, en el budo sí se practica 1 a 1, ¿no? Entre 2 personas. Pero en una clase tienes una cantidad de personas. Un grupo puede ser 5, 10, 80. Y dentro de ese conglomerado, como instructor, uno debería también tratar de inculcar ese espíritu de cuerpo, ¿no? Esa coordinación que van haciendo poco a poco del reconocimiento del otro, de la escucha del otro. Entonces, el líder, si escucha, él está modelando también eso. Entonces, el alumno dice, ok, yo veo que mi líder está escuchando, yo tengo que también escuchar al otro. Si él lo hace, yo evidentemente lo voy a hacer. Está también el factor de la autoridad, ¿no? Es un factor psicológico súper potente en el ser humano, que una figura de autoridad modela de forma natural a su equipo. Si él ve que el líder está observando, está muy atento a los límites de él, ok, yo también tengo que estar entonces atento a los límites del otro, de mi compañero. Y tengo que también estar atento a los límites de mi profesor o de mi líder, en este caso. Ajá. Que eso también está muy bueno porque te retroalimenta y también abrir ese espacio para que me digan, mira, en el caso del budo, mira, la clase me pareció muy chévere, pero aquí hablas mucho. Ajá. Ok, Ok. muy bien, anotado. Yo sé que no tengo que bajarle un poquito la explicación. Vamos a hacer más trabajo físico. En el caso del líder, sí, vamos a poner el nombre típico, jefe, está bien, pero es que te metes demasiado, nos hace demasiado micromanagement. Ajá. Bueno, bien, tener también esa suficiente humildad para aceptar sus propios límites. Ir aprendiendo, seguir en el proceso de aprendizaje. Es un proceso que va en dos vías. Ok. Aunque no parezca, pero sí. Entonces, bueno, sí, digamos que el líder, digamos, tiene que estar muy atento a esos límites individuales y a los límites del equipo. Y intentar, al menos intentarlo, expandir ese límite, ¿no? Y habilitando tanto individualmente como colectivamente las condiciones y los retos para que eso se vaya dando. Muy claro, Luis. Pues Luis, pues estoy más que sorprendido de la cantidad de lecciones que el mundo de las artes marciales trae para el mundo del liderazgo y para el mundo de la comunicación en el liderazgo. Lo intuía, pero indudablemente que no lo sabía. Y gracias a ti por todo lo que hoy nos has compartido. De entrada, que sí que uno va entendiendo por qué se llama el camino del guerrero, ¿no? Sí. Pues nos has dicho cosas muy, muy, muy potentes, como el tema de liderarse a sí mismo, trabajar sobre sí mismo antes que el ir a salir a liderar a otros, o ir en paralelo, como tú lo decías, pero indudablemente con la mirada de que arranco por mí. Y la importancia de que si trabajo sobre mí mismo, lidero con mi propio ejemplo. Sí. No puedo traerle al otro o comunicarle al otro algo que yo mismo no estoy representando, es lo que nos has dicho. Mira qué potente también cuando nos has dicho el percibir cómo está el equipo y cada uno de los miembros del equipo. Y de acuerdo a esa percepción, elevar ese nivel de escucha en el ámbito del arte marcial, que pues sí va muy en la línea del contacto físico y va muy en la línea de cómo está la corporalidad del otro. En el ámbito empresarial, el ser humano también se presenta como integral, se presenta con su corporalidad, con su emocionalidad, con lo que es, y el líder tiene que tener la mirada integral para saber si alguno de los miembros del equipo tiene prevenciones, tiene algo que no le está dejando fluir, tiene aspectos que todavía debe seguir desarrollando para poder adquirir la maestría en el campo en el que esté trabajando. Entonces el líder nos trae desde el mundo del arte marcial, nos trae en la práctica cómo sería lo que algunos llaman liderazgo situacional. Esto es poder leer a cada uno y de acuerdo a eso saber cuál es
el estilo de liderazgo con el que vas a acompañar. Habrá quienes habrá que instruir, habrá quienes habrá que supervisar y modelar más, y habrá quienes habrá que dejar que vuelen, y que en ese proceso de volar, pues irlos acompañando para irlos retando e irlos llevando en ese proceso de volar a una zona de flujo en donde cada vez sean mejores. Y entonces el líder tiene un aspecto maravilloso que has mencionado, y es que está allí para retar, para irle mostrando no solamente cómo va avanzando, sino para irlo retando para hacer más. Y todo eso con un propósito, con el propósito en el arte marcial, pues digamos de la práctica del arte marcial y la filosofía que va envuelta en el arte marcial, y en el ámbito empresarial, pues el propósito de la propia organización y del equipo como tal. Exacto. Y nos has hecho una mirada de la importancia de la humildad del líder, que no deja de aprender, la humildad del líder, que es el primero en seguirse sorprendiendo, en seguir avanzando en su propio desarrollo, y es más, la humildad también como modelo para los otros. O sea, son muchas lecciones, Luis. Son muchas, sí. De hecho, como te comentaba, o sea, el budo o el arte marcial japonés tradicional trabaja desde el cuerpo. Entonces, digamos que, por lo menos en mi escuela, y seguramente en muchas otras es así, el mensaje que está como implícito es permear esos aprendizajes al resto de ámbitos de tu vida. Okay. Es al revés. O sea, muchas veces puede pasar en otras disciplinas, otro tipo de deporte, de actividad física, que más bien es al revés. Llevas lo que traes de la calle o de tu casa, lo llevas al lugar de práctica. Y eres así, porque es lo que tú eres. Nosotros, por lo menos en mi escuela, tratamos de generar un hueco. Y entonces, ok, este hueco lo vamos a llenar con ciertos aprendizajes. Intenta eso llevarlo al resto. A tu pareja, a tus hijos, a tu equipo de trabajo, a tu religión, etc. Y como se trabaja desde el cuerpo de forma asidua, regular, como te comentaba, o sea, son aprendizajes que van integrándose, incorporándose en el cuerpo, incorporar de forma natural. Y de todo este bagaje filosófico, digamos, va en cada movimiento, y va, a medida que va pasando el tiempo, se va haciendo, entre comillas, natural, ¿no? ¿Por qué entre comillas? Porque está este aspecto de la autoobservación. Ok, yo estoy haciendo esto porque lo aprendí allá. Ok. Pues me quedo como con una idea, Luis, y antes de hacerte una pregunta para agradecerte y también para que nos dejes un mensaje, me quedo como con la idea de que, bueno, es para quien aspire a ser líder en su proyecto de vida, en el ámbito empresarial y demás, bueno, pues las artes marciales están allí. Y están allí como una alternativa para mirarla. Sí. ¿Es así, Luis? Sí, una alternativa. Yo no creo que las artes marciales japonesas sean para todo el mundo, ¿no? Hay gente que no le gusta. Hay gente que a lo mejor tenga algún tipo de discapacidad, o alguna condición médica que diga, mira, prefiero no exponerme, ¿no? Sí. Pero para mí es, digamos, una vía muy, muy poderosa en la que tú puedes aprender muchas cosas, desarrollarte como ser humano, evidentemente desarrollarte como líder, y bueno, definitivamente es una manera, ¿no? Yo, como te dije, yo después de pandemia he estado, digamos, reestructurando el grupo, y bueno, estamos trabajando en eso. El otro, digamos, la persona que hace otro tipo de actividad, fútbol, perdón, ciclismo o lo que haga, que intente hacerlo con este enfoque, ¿no? De tratar de trasladar lo que va aprendiendo en esa actividad
a su ámbito, digamos, como líder, ¿no? Es decir, si tú eres portero, ok, ¿qué de esto que yo aprendo siendo portero puedo trasladar a mi lugar de trabajo, a mi vida profesional? No, mira, yo no practico fútbol, no practico ciclismo. Bueno, camina, anda a la montaña, camina y ve en esa experiencia que puedes traer que te pueda servir en tu vida. Y bueno, mucho tiempo de nuestra vida pasa en el trabajo, ¿no? Y siendo líderes, ¿no? Entonces, ¿qué de eso que yo estoy aprendiendo en esa caminata, en esa subida a esa montaña, que es, digamos, una actividad que se puede hacer, mucha gente la puede hacer, o caminar en un parque, si no puede caminar en la montaña, ¿qué puedo llevar yo a mi ámbito como líder? Maravilloso, Luis. Nos haces esa invitación. Si no es las artes marciales, que muy bien, hay quienes tienen ese gusto especial por ellas, pero sí que hay otros ámbitos en los que cada uno de los que nos está escuchando, de acuerdo a sus gustos o su afinidad y demás, pues puede explorar con miras a partir de esas actividades como las que nos acabas de mencionar, desde otro deporte, un deporte, o música, un arte, y que lo que allí haga en esas otras expresiones de desarrollo del ser humano, pueda extraer esas lecciones para luego llevarlas al escenario del liderazgo empresarial. Es eso, ¿verdad? Así es. Digamos, la única diferencia que habría ahí, bueno, cuando digo única, pero es grande, es que las artes marciales japonesas y modernas, pues, ante una evolución, fueron pensadas para eso. Okay. Tienen un marco ya hecho, tienen todo un bagaje de cientos, incluso miles de años de filosofía atrás, que soportan y que ayudan en ese aprendizaje. Maravilloso. Luis, pues no queda más sino agradecerte por este espacio, por esta charla tan agradable, en donde nos has hecho una inmersión en el mundo de las artes marciales y sus mensajes para el ámbito de la comunicación en el mundo empresarial. Gracias enormes, Luis. Gracias. Y esperamos verte en otro, me aceptes otra invitación, porque creo que nos quedan varios temas para conversar de este mundo. Gracias, Juan Manuel. No, yo lo disfruté mucho también. Es increíble la cantidad de cosas que tiene este tipo de disciplinas para enseñar, y es un placer compartirlo, digamos, mostrar esa pequeña ventana a otras personas que pueden estar escuchando el podcast. Y quién sabe, tal vez picar ese gusanito de curiosidad. Y bueno, yo estoy a la orden, ¿no? Para mostrarles también un poco, sí. Súper. Bueno, pues muy agradecidos por este espacio, por el que nos hayan escuchado, por la presencia de Luis aquí. Y ya saben ustedes, quedan esas inquietudes para seguir pensando en nuestro desarrollo como personas y como líderes en cada uno de los frentes en los que se encuentre. Entonces, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti. Deja tus comentarios acerca del tema que abordamos hoy, comparte este contenido, regálanos un like y suscríbete. Y recuerda, haz tu parte, que el universo hará la suya.